Saludos, buenas tardes. ¿Cómo están, chicas? Buenas tardes. ¿Cómo pasaron la semana mayor? Muy bien. Pedro? Vamos a comenzar a continuar con nuestra clase. Vamos a pedirle a una voluntaria que tenga una oración, por favor, si desea. Sí, Arlenis, ¿verdad? Sí, Arlene. Sí. Amén. Oremos. Amantísimo Padre, que moras entre los cielos, Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu gracia infinita hacia nosotros. Señor, en este momento te presentamos esta clase el día de hoy. Estás tú tomando el dominio y el control. Estás Amén. tú abriendo nuestro entendimiento, Padre, que esta clase la podamos poner en práctica. Bendice a la maestra, Señora, a cada una de mis compañeras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a continuar. La semana pasada estuvimos viendo algunos temas interesantes sobre gramática, ¿verdad? Que es el módulo que estamos cursando. Y hoy vamos a repasar, porque la clase anterior solamente entraron dos y al final me quedé con una, pero esperemos que hoy entren algunas más. Bien, estamos en el módulo 3, gramática, ortografía y redacción. Vamos a recordar el programa. Recuerden que tenemos 5 módulos. Estamos en el módulo 3, el cual tiene una duración de 35 horas. Por eso es que algunos preguntaron por el grupo, no sé si fue en este grupo, que preguntaron ahorita que por qué tienen tanto tiempo abiertas las actividades del módulo anterior. Es porque algunos módulos tienen 20 horas, por ejemplo, formación humana fue corto porque tenía 20 horas, pero este módulo que es gramática, ortografía y redacción tiene 35, por lo que entonces el tiempo es mayor. Además, recuerden que la semana pasada tuvimos algunos inconvenientes con la plataforma, por eso dimos un poquito más de tiempo para poder terminar. Y recuerden que también vamos a estar aquí los lunes a las 6 para poder desarrollar el programa de clases. Vamos a leer el objetivo del módulo. Recuerden que al finalizar este módulo, las personas participantes deben estar en la capacidad de aplicar técnicas, reglas ortográficas básicas y de acentuación en la redacción de documentos administrativos y o comerciales bajo supervisión con cierto grado de autonomía. Entonces, los objetivos del aprendizaje de esta clase es que usted puede enunciar los componentes de la palabra escrita y la división silábica según procedimientos establecidos, que puede identificar los componentes de la palabra escrita y la división silábica según procedimientos establecidos, y que puede evidenciar dominio y manejo de los componentes de la palabra y la división silábica según especificaciones dadas. Recuerden que en esta opción formativa estamos usando técnicas como la lluvia de ideas y la expositiva, y que tenemos como objetivo que esta sea participativa. Me gustaría que se integren más participantes a las clases, a los encuentros virtuales. Como estrategia usaremos al final un proyecto usando el ABP o aprendizaje basado en proyectos. Beneficios. ¿En qué piensan ustedes que le va a beneficiar esta clase? Levantando la mano.
¿Quién me puede decir en qué piensa que le va a beneficiar esta clase? Vamos a ver. Tengo por ahí a la Madeline. Madeline, ¿en qué usted piensa que le va a beneficiar esta clase a usted? Tengo lo que acabamos de leer. Y en lo que Madeline se prepara, vamos a escuchar a Salomé, que tiene la mano levantada. Salomé, puede. Sí, bueno, nos ayudará en saber desarrollarnos y dar un buen servicio al cliente para mejorar la experiencia tanto de nosotros como del cliente y la empresa. Bien, recuerden que estamos en el módulo de ortografía y gramática, por lo que los beneficios deben ir orientados, ¿verdad? A al beneficio que van a obtener en relación a eso, a cómo escribir correctamente. Por ahí es que va la idea. Pero muchas gracias, Salomé. Vamos a ver quién más tiene la mano levantada. Tenemos a Arlenis. Como habíamos mencionado, uno de los beneficios de de este módulo es saber escribir bien la correcta puntuación de las palabras. Muy bien. También hablamos para la elaboración de cartas, enviar correo. Entonces, este módulo va a ser muy importante para nosotros. Bien. Como resultado de aprendizaje, está que usted pueda manejar los componentes de la palabra escrita y la división silábica para una buena práctica laboral. En la clase pasada nosotros vimos algunos conceptos que vamos a repasar hoy, pero vamos eh, a centrar nuestra atención en unos nuevos temas que vamos a tratar hoy. Pero sí vamos a tocar pinceladas de lo que vimos en la clase pasada. En la clase pasada estuvimos hablando de algunos conceptos como el de gramática. Si a usted le preguntan, Zoila, ¿cómo usted podría definir la gramática? De acuerdo a lo que vimos en el material y en la clase pasada. Todo ese material que yo les traigo es extraído de su guía. Ustedes la tienen en la plataforma, la pueden descargar y leer cuantas veces necesiten. Hola. Parece que Zoila no está por acá. Bien, hablamos la semana pasada, la clase pasada, del concepto de gramática. Dijimos que podríamos definirla como una parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y accidentes, así como la manera en que se combinan para formar oraciones, y que incluye la morfología y la sintaxis, y ciertas escuelas incluyen también la fonología. Hablamos también de la función en el idioma. ¿Cuál es la función de la gramática en el idioma? Vimos también cómo se clasifican los fonemas, vimos que se clasifican en vocálicos y consonánticos, vimos algunos ejemplos de funciones gramaticales, vimos algunos conceptos como pronombre, adjetivo, verbo, artículo y preposiciones. Bien, hablamos también de los grafemas, ¿verdad? Destacamos que según una región, según la región donde usted viva, así va a hablar. Por ejemplo, un español va a pronunciar la S de diferente forma que un uruguayo. Lo mismo pasa con nosotros aquí en República Dominicana. Usted que vive aquí en Santo Domingo va a hablar de manera diferente a una persona que viva en el Cibao, ¿verdad? En Santiago. Ellos hablan de manera diferente, hablan con la I. Entonces, los grafemas, ¿verdad? Tienen que ver con esa forma particular de nosotros pronunciar. Los fonemas son los modelos de realización de los sonidos construidos en la mente de cualquier hablante de la lengua y tienen valor diferenciador, o sea, sirven para distinguir
el significado de las palabras. Los grafemas son las unidades mínimas de la lengua escrita que, al igual que los fonemas, en la lengua oral permiten distinguir significados. O sea, con los sonidos nosotros podemos diferenciar los significados de la palabra. Hablamos, por ejemplo, que para diferenciar la palabra mama de mamá, ahí, ¿cuál sonido ahí diferenciaría? Vamos a ver. Nosotros pusimos el ejemplo de pato y gato, pero si usáramos otras palabras, también podríamos ver que según el sonido que escuchemos, podemos diferenciar las palabras. Arlenis tiene la mano levantada. Fue sin querer, maestra. Ah, ok. Bien. Hablamos de que los grafemas son los modelos que se construyen en la memoria de los usuarios de la lengua. Y hablamos también de los diptongos, triptongos e hiatos. Les dije que trajeran ejemplos, ¿verdad? Espero que lo hayan hecho, que podamos hoy aprender a diferenciar, podamos repasar bien esa parte y podamos salir, ¿verdad? De aquí de este encuentro con la diferencia bien clara en lo que es diptongo, triptongo y hiato. Hablamos que diptongo es ¿qué? Vamos a ver, levantando la mano. ¿Quién me podría dar una definición, lo que entiende por diptongo y un ejemplo de diptongo? Vamos a ver, levantando la mano. Salomé. Bueno, el diptongo es la combinación de dos vocales contiguas en una misma sílaba dentro de una palabra. Muy bien. Un ejemplo de diptongo puede ser aurora, auto. Muy bien. ¿Alguien más tiene otro ejemplo? Alenis. Otro ejemplo puede ser pueblo. Muy bien. Pleito también, paisaje, aire, euforia. Hay algunos ejemplos. Boina. Bien, aquí tenemos 14 combinaciones que forman diptongo. Hablamos de que en paisaje, pausa, reincidir, reunión, heroicos, magia, y todas esas palabras que podemos ver en pantalla, hay diptongo. Los diptongos se dividen en crecientes, decrecientes y homogéneos. Vamos a ver. Según lo que ustedes han leído en la guía, los decrecientes, ¿cuáles serían? Vamos a ver. Salomé y Eleni tienen la mano levantada, no sé si se quedaron así o van a participar. Bien, hablamos de diptongos, decrecientes, crecientes y homogéneos. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un diptongo creciente, por ejemplo? Levantando la mano. ¿De un diptongo decreciente o creciente? Decreciente, perdón, decreciente. ¿No recuerdan? Vamos a ver. Vamos a ver, levantando la mano. Necesito que ustedes lean el material porque si no... Yo tengo un ejemplo de un diptongo decreciente. decreciente, ajá. Esta boina, paisaje es un decreciente porque son cuando están formados por dos vocales que se encuentran en la misma sílaba. Bien. Hablamos también de los crecientes. Estos son los que empiezan por vocal cerrada, por ejemplo, U, I, U, porque al pronunciarlos a mí aumenta la abertura de la vocal desde I o U hasta la siguiente vocal.
Ejemplos de los crecientes, como pueden ver en pantalla, está IE, IA, IO, BUA, UE, UO. Arlenis. Un ejemplo sería de los crecientes ambiciosos de IO. Exacto. Ambicioso, hierro, Tibio, tibio, puerta. Bien, fuerte, en decrecientes, ¿verdad? Son los que terminan en vocal cerrada, como dijo la compañera ahorita. Ay, ei, hoy, au, eu, ou. Y los homogéneos son los que empiezan y terminan por vocal cerrada. Por ejemplo, u, ui, perdón, iu, ui. Si una de las vocales, la i o la u, va acentuada, no existe diptongo. O sea, cuando ustedes vean palabras así que contienen las mismas vocales que acabamos de mencionar ahorita, donde se forma un diptongo, pero van acentuadas, entonces ahí no existe diptongo. Se separan en sílabas distintas y esa letra o fonema se debe llevar una tilde. O sea, usted debe marcar ahí el acento tónico con la tilde. Tritongo es la combinación en una sílaba de 3 vocales. Vamos a escuchar a ver si María o Madeline o Zoila me pueden dar un ejemplo de tritongo. ¿Cuándo hay tritongo? Me imagino que ya ustedes empezaron a trabajar esas prácticas, ¿verdad? Donde ustedes van a tener que clasificar las palabras que forman diptongos, triptongos e hiatos. maestra, hay que definir lo que es un triptongo. Yo pedí un ejemplo. Un ejemplo, y disculpe que no le levanté la mano, Paraguay, Uruguay, ¿Quién me está hablando? Porque no veo aquí. Salomé, Ah, Salomé. Gracias, Salomé. Bien, sí. Amortiguáis, aliviáis, acariciéis, Paraguay, Uruguay, todos esos son ejemplos de triptongo. Entonces, pueden darse estas combinaciones para formar triptongo, la que pueden ver aquí. IAU, IAI, UAI, UAU, IEU, y así sucesivamente. Me gustaría que repasen esta parte para que quede muy claro este tema y puedan desarrollar la práctica. Vi que pocas han terminado esa parte. Hiato es el encuentro de dos vocales que no forman diptongo y que por tanto pertenecen a dos sílabas distintas. Vamos a escuchar ejemplos de hiato. Vamos a ver. Salomé. ¿tengo que definirlo o puedo dar los ejemplos? ¿Puedes dar los ejemplos? Ok, caída, ataúd, desleír, poseído, baúl, Raúl, búho, Transeúnte, ganzúa, país, ¿verdad? Sonreír, oír, freír, flúor también, maíz, aula, eh, perdón, aulla, caída, cafeína, todas esas palabras forman hiato. Entonces, hay otro tema que también deben manejar, porque esto siempre le da confusión a los alumnos, y es la clasificación de las palabras por su número de sílabas. Las palabras se pueden clasificar según el número de sílabas que tienen en monosílabas, bisílabas, trisílabas, tetrasílabas y pentasílabas. Entonces, las monosílabas son las construidas por una sola sílaba, o sea, se escucha un solo sonido, por ejemplo, luz, mil, rey, voz, sol, pol, sal, aún, dar, muy, más. También estaría mal. Y las bisílabas son aquellas que están compuestas por dos sílabas, o sea, se escuchan dos
sonidos. Alfa, algo, alma, alto, antes, falsa, banco, entre otras. Las trisílabas, que están compuestas por 3 sílabas, estarían en este ejemplo: comida, conocer, camello, corbata, corneta, cornisa, cuchilla, escriba, escribir, espada, entre otras. Y las tetrasílabas son aquellas que están compuestas por 4 sílabas, o sea, usted va a escuchar 4 sonidos, por ejemplo, bañadera, bolígrafo, cartílago, benévolo, centígrado, barbaridad, celebrado. Vamos a ver, ¿qué otro ejemplo usted podría poner? Alguien que me pueda dar un ejemplo de una palabra tetrasílaba, que son las que tienen 4 sílabas. Aquí me dice Soy y Madeline, que tienen problemas con el micrófono. Se excusan por no poder participar por ahí. Pero pueden participar por el chat, no hay ningún problema, ¿eh? Ahora fue que vi el mensaje. Bien, escucho los ejemplos de tetrasílabas. Vamos a escuchar a Arlenis. Otro ejemplo sería televisión. Televisión. Televisión, exacto, porque sion es una sola, ¿verdad? Un solo sonido que se escucha al final. Bien, en pentasílabas estarían como ejemplos absolutismo, absolutista, babilónico, bactericida, batalladora, cabalgadura, entre otras. Estas están compuestas por 5 sílabas. Y las que tienen más, ¿verdad? De 5 sílabas, por ejemplo, las hexasílabas están compuestas por 6 sílabas. Y las que tienen 7 sílabas se llamarían heptasílabas. Las de 8, octosílabas. Bien, ahora vamos a hablar de cómo identificar las reglas y técnicas para la división silábica. La separación de las palabras en sílabas está sujeta a una gran variedad de reglas. Y es muy importante que ustedes conozcan estas reglas para poder separar adecuadamente las sílabas. Una palabra se divide en varias partes atendiendo a la forma en que se pronuncia. Por tanto, para usted conocer con seguridad cómo se realiza esta división, es importante que usted conozca cuando una consonante o varias o una vocal constituyen verdaderamente sílabas. Es importante que usted aprenda a manejar esta parte. Por ejemplo, todas las vocales pueden formar sílabas por sí mismas. Ejemplo, aprender, usurpar. En este grupo se incluyen los monosílabos. Todas las sílabas también deben estar compuestas por al menos una vocal. Una consonante o más escrita al inicio de la palabra forma sílaba con la vocal posterior. Por ejemplo, si usted tiene la consonante M, ¿verdad? Con la vocal E, ya usted tendría una sílaba, ¿verdad? Me. Y una consonante S con una vocal A formaría la sílaba sa, ¿verdad? Y ahí se formaría lo que es la palabra mesa. Igual con silla, la consonante S con la vocal I formaría la sílaba si, y así sucesivamente. Asimismo, toda consonante o secuencia de consonantes que se encuentra al final se va a unir con la vocal anterior para formar las sílabas. Por ejemplo, azul, camisa. Cuando una consonante se encuentra entre 2 vocales, forma sílaba con la vocal siguiente. Por ejemplo, época. Entonces, vamos a ver las reglas de la división silábica en caso de 2 consonantes entre 2 vocales. Cuando son 2 las consonantes que estén entre 2 vocales, se pueden dar 2 casos, los cuales son: primero, el grupo constituido por BR, CR, DR, GR, FR, KR, TR, entre otros, son siempre inseparables y forman sílaba con la vocal que le sigue. Ejemplos: cofre, ladrón, plato, francés. En algunos casos, cuando hay prefijos y composición. Si un prefijo productivo, ejemplo, sub,
o po, se antepone una palabra que inicia con L o R, o bien se trata de una palabra terminada en algunas consonantes citadas más arriba, la L o la R no se suelen unir con la consonante anterior, sino que forman sílaba con la vocal posterior. Entonces, vamos a dar algunos ejemplos. Ejemplo de esto es subrayar. Fíjense que hay subrayar, sublunar, postromántico, secuencia. Sin embargo, en algunas regiones, como en Canarias o en México, se pronuncia en una sola sílaba. De esta forma, las palabras con la secuencia TL son susceptibles de separarse en sílabas de dos maneras distintas dependiendo de la región de su uso. Por ejemplo, atleta. Fíjense cómo aquí se separaría AT-LE-TA. O atleta, dependiendo, ¿verdad?, de la región donde se esté usando la palabra. Reglas ortográficas particulares y generales. La ortografía es un código. Nuestro idioma comenzó a desarrollarse en el siglo XVIII a partir de la fundación de la Real Academia, y gracias a estas reglas ortográficas, nosotros hoy podemos, ¿verdad?, poder usarlas. Las reglas ortográficas permiten determinar la forma de escritura correcta de aquellas palabras que incluyen grafías con sonidos muy similares. Las reglas ortográficas, por otra parte, indican cuándo deben tildarse las palabras y cómo emplear los signos de puntuación. Entonces, reglas ortográficas particulares y generales. La ortografía, en definitiva, es un código. Un ejemplo de regla ortográfica es aquella que indica que después de la letra M se escribe la letra B y no la V. Por ejemplo, escribir. Debemos escribir también con B larga, ¿verdad? Cambiar, tambor. Y no también con V, cambiar con V o tambor con V. De manera similar, una regla ortográfica señala que tras la N se debe escribir la V, la V, en lugar de la B. Por ejemplo, convidar. Ya usted sabe que después de la N va una V, ¿verdad? Cuando usted vea la palabra convidar, ya no va a tener la duda de cómo va a escribirla, si con V o con B. Usted va a recordar que hay una regla ortográfica que señala que debemos escribir, ¿verdad?, después de una N, la V. Por ejemplo, cuando vamos a escribir la palabra envío, ya ustedes saben, porque hay una N, luego sigue una V, envío, invitación. Y no hacer lo incorrecto, escribiendo convidar con V larga, envío o invitación con V larga. El acento. El acento es la mayor intensidad, ¿verdad?, con la que pronunciamos una sílaba en una palabra. Entonces, hay tres tipos básicos de acento: el prosódico, el ortográfico y el diacrítico. El ortográfico es el acento más común y conocido. La ortografía lo señala como tilde o acento gráfico. La rayita oblicua señala una característica fonética. Es decir, indica que si la sílaba con tilde debe ser pronunciada de una forma diferente a las otras sílabas. Ejemplos: café, página, acción, difícil. Tilde también se le llama la rayita horizontal de la T y a la ondulación sobre la letra ñ. El acento ortográfico es sin duda el que más se utiliza. Entonces, vamos a conocer cómo se clasifican las palabras ahora según la posición de sílabas tónicas, que esto sería un repaso porque eso lo vimos en primaria, ¿verdad? Ustedes lo manejan también en la universidad. Las palabras agudas, vamos a ver. ¿Quién me puede definir las palabras agudas y ejemplos? Levantando la mano. Es un tema que se ha debatido mucho. Aquí tenemos a Cris. Bienvenida, Cris. Vamos a ver ejemplos de... Vamos a escuchar ejemplos. Permiso, maestra. En la pantalla está
Ah, pausada. Ujú. Ahora sí se ve, ¿verdad? Sí, disculpe. Ok, vamos a escuchar el ejemplo de las palabras agudas. Vamos a ver. Vamos a escuchar a Salomé que tiene la mano. ¿Tengo que definirlo o puedo dar los ejemplos? ¿Sí puede definirlo? Bueno, se acentúan siempre en las palabras agudas, en las palabras, bueno, cuya terminación sea una vocal, O-N o S. Esta canción, Aragán, jardín, sofá. Bien, vamos a aclarar algo. Recuerden que las palabras agudas son las que llevan tilde en la última sílaba, ¿verdad? Cuando usted escuche una palabra que lleva tilde en la última sílaba y que además no o sea, se van a tildar, usted la va a tildar cuando terminan en vocal N o S, pero no va a llevar la tilde si terminan en, por ejemplo, ay, ey, hoy, o, uy. Por ejemplo, Paraguay o buey, esas no llevan acentuación. Pero cuando usted escuche, ¿verdad? Que terminen en vocal N o S, entonces llevan tilde. Por ejemplo, caminará, bebé, calzón, acción, salmón, papá, por ejemplo. Bien. Entonces, cuando ustedes vean que terminan en vocal o N o S, llevan acento. Palabras llanas. Vamos a escuchar a alguien que me hable de las palabras llanas y algunas palabras llanas que usted conoce. Recuerden que las palabras llanas son las que llevan tilde en la penúltima sílaba. Por ejemplo, ágil. Ahí la última sílaba es gil, ¿verdad? Ágil, sería la penúltima. Entonces, estas palabras llevan tilde en la penúltima sílaba. Ejemplo, áspid, bíceps, cadáver, dólar, dúctil, túnel, mártir. Salomé tiene la mano levantada. Estas palabras no se van a tildar si terminan en dos vocales fuertes o en diptongo. Incluso están seguidas de N o S. Por ejemplo, mareo, correspondencia, malicia. También están las palabras estrúbulas, que son las que llevan tilde en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, ábaco. Vamos a ver, ¿cuál sería la última sílaba de esta palabra de ábaco? ¿Cuál sería la última sílaba? ¿De cuál palabra, maestra? Disculpe. De ábaco, ¿cuál sería la última sílaba? En la O. Ábaco. La última sílaba sería la co, ¿verdad? Ábaco. Entonces, última, co. Penúltima, va. Y a sería la antepenúltima. Por eso se acentúa acá. Llevan acento en la antepenúltima sílaba. Cántaro también lleva acento en la antepenúltima. Las palabras sobreestrúbulas se forman a partir de un adjetivo más el sufijo mente o añadiendo dos pronombres personales a una forma verbal. Usualmente llevan tilde a menos que el adjetivo del que se forman no tenga tilde. Las palabras sobreestrúbulas se forman, usualmente llevan tilde a menos que el adjetivo del que se forman no tenga tilde. Otras reglas del uso de la tilde son que las palabras que finalizan en vocal débil como I o U, seguidas de diptongo y S, tienen tilde sobre la vocal débil. Si ahí recae la fuerza de acentuación, seríais, por ejemplo, tendríais. El acento prosódico es el hincapié que se hace en la pronunciación de una sílaba en una palabra. Ese se divide en acento léxico
ayuda a dividir una oración en palabras. En español, solo una sílaba en cada palabra tiene un acento léxico. Y el acento oracional, que es la entonación que tiene un enunciado cuando se pronuncia. Ejemplos de acento prosódico: edificio, bailar, cantar, apoyar, eclipsar, reloj, acento diacrítico o tilde diacrítico. Aquí Madeline estaba dando unos ejemplos de palabra aguda: caracol, comeré y amistad. Muchas gracias. Yo lo vi ahora. Zoila mencionó hábil y clímax. Madeline mencionó lápiz, ventana, puerta y fruta. Me imagino que se refieren a las diferentes palabras que hemos estado mencionando, ¿verdad? Entonces, el acento diacrítico o la tilde diacrítica se trata de un tipo de tilde cuya función es diferenciar palabras que se escriben con ortografía idéntica, pero que definen conceptos diferentes. Usualmente se usa en monosílabos. En español, las parejas más comunes de estos términos son de acentuado y de sin acento, sí sin acento y sí con acento, más sin acento y más con acento, entre otros. Entonces, vamos a leer por ejemplo, esta oración. Juan se tropezó y cayó al piso. Fíjense que ahí, en esta oración, podemos ver una palabra que tropezó. ¿Qué tipo de palabra es esta? Vamos a ver. Tropezó. ¿Qué tipo de palabra es? Tropezó es una palabra aguda, ¿verdad? Hay un ejemplo ahí. Juan se tropezó y cayó al piso. Sé que debo realizar una intensa investigación para escribir mi tesis. Te lo he dicho una y otra vez. ¿Prefieres tomar un té o un café? Entonces ahí podemos ver cómo podemos diferenciar, ¿verdad?, entre palabras acentuadas y no. Las letras mayúsculas. Vamos a hablar sobre las reglas para las letras mayúsculas. Las letras mayúsculas se escriben con tilde cuando las reglas de acentuación lo indican. Para la Real Academia Española, escribir la tilde en este caso es obligatorio y no opcional. Los nombres propios de personas se escriben con la letra inicial mayúscula. Por ejemplo, Susana, Daniela, García, Salomé, Arlenis. Todos esos nombres debemos escribirlos con letra mayúscula. Y como acabamos de decir, las palabras con tilde se escriben con tilde cuando las reglas de acentuación lo indican. Por ejemplo, la palabra mayúsculas, si está escrita en mayúscula, usted debe acentuarla. Papá debe acentuarlo si está en mayúscula, no importa. A veces obviamos las mayúsculas en las letras que están escritas en esta forma, en las mayúsculas, y no colocamos el acento, pero lo ideal es que usted lo haga correctamente y coloque su acento. Los puntos cardinales, cuando se usan como nombres propios, ejemplo, perdón. Los puntos cardinales cuando se usan como nombres propios. Ejemplo, hablaron sobre las diferencias culturales de Oriente y Occidente. Los nombres propios de animales se escriben con letra inicial mayúscula. Por ejemplo, Fifi, Toki, Pico. Y los nombres son los que se designan a las actividades, se escriben con letra inicial mayúscula. Ejemplo, los nombres son los con los que se designan las divinidades, perdón, y Mesías se escriben con letra inicial mayúscula. Por ejemplo, Dios, Alá, Yahweh, Jehová, Espíritu Santo. Todas esas palabras deben acentuarse porque se refieren a divinidades y Mesías.
Los nombres son los que designan a las divinidades y mesías, se escriben con letra inicial mayúscula, ténganlo muy pendiente. Los sobrenombres de las personas se escriben con letra inicial mayúscula, por ejemplo, Iván el Terrible, deben entonces ponerte en Terrible, deben ponerlo mayúscula. Isabel la Católica, Católica entonces debe tener la letra mayúscula, ¿por qué? Porque es un sobrenombre. Jack el Destripador, entonces Destripador debe llevar mayúscula. De que cada vez que usted va a poner un sobrenombre, ese sobrenombre que usted va a usar debe ponerle letra mayúscula. Si los sobrenombres incluyen artículos, se escribe con mayúscula inicial cuando inicia la denominación. Ejemplo, el terrible, el che, la católica, el sabio, la pasionaria, el destripador. Y los nombres de personajes de ficción se escriben con letra mayúscula inicial. Por ejemplo, Popeye, Bob Esponja, Ned Flanders, Doctor House, Tony Stark, entre otros. Entonces, vamos a tomar un receso de unos 10 minutos. Cuando regresemos, vamos a ver cómo van con las actividades, si tienen alguna inquietud. Y entonces concluiríamos ahí la clase. Hoy es un encuentro de, vamos a decir, puntualizar los temas que nos corresponden para esta semana y ver cómo van con las asignaciones, o si han tenido alguna dificultad, si tienen alguna inquietud. Bien, entonces vamos a tomar unos minutos y volvemos.
Bien, chicas, vamos a continuar. Bien, vamos a continuar. Vamos a destacar ahora los logros alcanzados en esta clase. Levantando la mano, vamos a escucharlas. ¿Qué usted pudo aprender en la clase de hoy? Vamos a escucharlas ustedes. Algo nuevo que pudo aprender en el día de hoy. Vamos a ver, la noche de hoy. Yo necesito que esta clase sea más dinámica, más participativa, porque básicamente Salomé y Arlenis son las que están participando. Entonces necesito que las demás se activen porque así la clase se hace más dinámica, porque es muy aburrido escuchar a una persona hablando casi 1 hora, 2 horas. Necesitamos que todas se integren, que motivemos a las demás para que también se integren a las clases. Del módulo que viene en adelante, yo voy a tomar una parte de los puntos para dárselo a las personas que me participan y que están presentes en los encuentros, porque debemos motivar a las demás para que se animen también. Vamos a escuchar a Chris Dislam. ¿Qué pudo aprender en la clase de hoy? Vamos a ver, algo nuevo que no sabía, Chris. Bueno, pude aprender los diferentes, bueno, en sí a nosotros no lo dan en nuestra colegiatura, es decir, en nuestros inicios de las primeras, lo que el diptongo, el tritongo, el hiato, las sílabas, pero es muy importante siempre tener presente todas estas reglas, todas estas normativas de la lengua para así poder tener una escritura más clara y razonable e igual para la redacción, la gramática en general, para poder el proceso de comunicar sea más claro y en tanto uno se ve y se denomina más profesional, porque todo eso lo incluye. Por eso me pareció muy interesante. También la gente al momento de comunicar, ya sea oral o escrito. Muy bien, Chris. ¿Alguien más puede expresar qué logro alcanzó en la clase de hoy? Levantando la mano. Bien, es muy importante que nosotros tengamos una correcta escritura. Arleni levantó la mano, vamos a escucharla. No me gusta hablar tanto yo, me gusta escucharla a ustedes. Nada, en esta noche realmente la clase fue más para recordar ya las cosas que hemos visto en la escuela, como la palabra llana, la palabra aguda, la palabra No se escucha. crecientes y decrecientes. Arleni debe decirlo nuevamente, porque no se escuchó nada. Ahí me escucho. Ahora sí. Ok, decía que la clase de hoy ha sido más para ya recordar cosas que hemos aprendido anteriormente en la escuela y algunas hemos reforzado en la universidad y es las palabras llanas, las palabras agudas, la creación de palabras tetrasílabas, los hiatos, los diptongos crecientes y decrecientes, entre otros temas. Muy bien. Y es muy importante que manejemos esos temas porque una buena secretaria debe tener una correcta ortografía. Lo más decepcionante es usted recibir atención de una secretaria y ver que su caligrafía, su escritura, su ortografía sea pésima, o sea, que usted no sepa escribir las palabras adecuadamente.
También la buena escritura, o sea, debe tener una buena caligrafía. Entonces hay personas que no practican la correcta escritura. Eso tiene que tener también que se vea bien impecable también sus letras. Entonces, no todos tienen la dicha, ¿verdad?, de tener una bonita letra. Pero eso se cultiva y se puede lograr con una buena caligrafía y práctica. O sea, que usted no se sienta mal porque usted escriba feo. Eso se cultiva, usted puede lograr tener una letra preciosa si usted se dedica a dedicar al menos 10 minutos diarios a hacer un ejercicio de caligrafía. Entonces las invito a las que no tienen buena letra y están queriendo ingresar al mundo de secretarial, que también se compren su caligrafía y practiquen. Eso les va a ayudar también en la ortografía, porque con la caligrafía usted va a ver cómo se escriben bien las palabras y también le va a ayudar en la ortografía. Algo que les ayudaría también es eh, leerse un libro, leer periódicos, revistas y mantenerse siempre a la vanguardia. Hay palabras que a veces nos confunden, que las escribimos inadecuadamente porque tienden a dar confusión. Entonces, en síntesis, hoy hemos visto, ¿verdad?, un repaso de los temas anteriores que vimos la semana pasada. Recuerden que vimos los fonemas, cómo está dividida la gramática, sus conceptos. También hablamos de cómo se clasifican las palabras según su asentación, también según el número de sílabas. Y en la próxima clase nosotros vamos a continuar con las reglas de la buena escritura, eh, de la correcta escritura de las letras mayúsculas, o sea, las reglas de las letras mayúsculas, y vamos a también a ver el uso de las letras B, V, C, S, Z, G, J, H, Y y doble. Entonces, esa es la clase que vamos a tratar, entre otros temas. Entonces, en resumen general, nosotros hoy hemos visto algunos términos que nos van a ayudar a reconocer, diferenciar algunos conceptos que teníamos guardados, ¿verdad?, del colegio, cuando estábamos en la escuela, en el liceo, nos hablaban de estos temas muy interesantes que hoy debemos poner en práctica. Entonces, ahora yo quisiera saber si dentro de las asignaciones que tenemos, voy a compartir pantalla y vamos a ver lo que tenemos aquí en la plataforma. Si de lo que tenemos asignado aquí hay alguna duda. Aquí en el módulo 3, que es el que estamos. Miren, yo les voy subiendo los encuentros, ¿eh? Si usted tiene alguna duda, alguna clase, aquí están los encuentros. Más tarde yo les voy a subir el de hoy para que puedan eh, aclarar cualquier duda que tengan de algún tema y ahí lo pueden refrescar. Entonces, estamos en el módulo 3, que es del 25 de marzo al 14 de abril. Hasta esa fecha usted puede subir sus tareas. Algunos me preguntan que por qué no ha cerrado el módulo. Bueno, porque tiene 35 horas, es un poco amplio y usted tiene algunas asignaciones. Aquí tenemos 2 foros, aquí tenemos un contenido de estudio que usted debe leer en ese tiempo. Y si tiene tareas atrasadas, mañana yo voy a estar trabajando, activando algunas cosas que se le han vencido y por algunas situaciones, no acostumbremos a dejar vencer las cosas, pero yo soy un poco flexible cuando hay alguna situación, ¿verdad? Situación de salud, situación que se dañó el equipo, cosas así. Entonces vamos a darle oportunidad para que ustedes puedan terminar. Si es algo que le va a costar el módulo, por ejemplo, que se puede perder el curso por alguna actividad, usted me escribe. Ahora, si pasó bien el módulo, adelante. Van a ver estos archivos que tenemos acá. Aquí hay una presentación en PowerPoint sobre la caligrafía y la redacción que la deben descargar y leer. También está una sobre la carta comercial y deben ir descargando esos archivos y viendo el contenido de estos.
Aquí les habla, por ejemplo, en este habla de la caligrafía, les habla de la importancia de los signos de puntuación, entre otros temas. Habla de la redacción también. Acuérdense que el módulo es ortografía y redacción. Entonces, la idea es que usted se vea todas esas presentaciones que están acá, participe en los foros. Hay 2 foros que estaban activos desde la semana pasada, ¿verdad? Ya están arriba todas las actividades de este módulo. O sea que usted, si quiere terminarla toda, no hay problema. Aquí está la actividad 1. Vamos a ir en orden. Vamos a ver primero los foros. Aquí tenemos el foro 1. A ver de qué trata. En el foro 1, ustedes van a llenar unas preguntas después de ver este video que trata sobre la importancia de redactar o utilizar la ortografía adecuadamente. Entonces después de ver ese video, van a contestar esas preguntas, que es la ortografía, que comprende una buena ortografía y por qué es importante escribir bien. Hay 6 personas solamente que han participado en ese foro, que deben activarse antes del 14. Que los días se van rápido, no sé. Si pueden terminarlo esta semana, yo feliz. Foro 2. El foro 2 habla sobre la importancia de la ortografía. Para esto van a ver este video que habla sobre la importancia de la ortografía y van a participar en ese foro que tiene 2 preguntitas nada más. ¿Cuál es la importancia que tiene la ortografía y la redacción? Y mencionar los 5 beneficios de una buena ortografía al momento de redactar. Lo van a hacer acá. Entonces, luego estaría la actividad 1 que le mencioné. Esta. Aquí, ustedes van a leer y analizar la guía de estudio y van a contestar esas preguntas. ¿Cómo define la gramática? ¿Cuál es su función en el idioma? Describir las diferentes partes de la gramática. Mencionar los puntos de articulación según su posición. Describir cuándo se forma diptongo, triptongo y hiato. Y dar 5 ejemplos de cada uno. Es importante que completen bien todas las preguntas. Dividir en sílabas las siguientes palabras. Eso ténganlo en cuenta bien cómo lo van a hacer, porque si fallan, pues le pondré que está incorrecto. A veces se equivocan mucho en esa parte. También están dónde se acentúan las siguientes palabras y por qué. Usted va a poner aquí la palabra es hincapié, ¿verdad? ¿Dónde, en qué sílaba tiene el acento? Por ejemplo, si es inmóvil, el acento está en la O, ¿verdad? En la mo, inmóvil, en la sílaba mo. ¿Y por qué se acentúa? Usted va a escribir aquí por qué esa palabra se acentúa. Luego van a llenar las siguientes preguntas. ¿Cómo se clasifica la palabra? Por su número de sílabas. Mencionar las reglas básicas de la edición silábica. Los usos en las letras B, U, V, C, S, etcétera. Van a llenar todo eso y lo van a colocar lo van a colocar acá donde dice colocar aquí actividad. Aquí yo tengo que corregir aquí actividad 1 del módulo 3. Tengo que corregir eso acá. Y en la actividad 3, perdón, mire, la actividad 1 la van a colocar aquí. Coloca actividad 1. En la actividad 2 aquí, esa actividad tiene integrada el mandato aquí. La tienen que descargar de aquí. Yo se lo voy a subir para que no haya confusión, pero está aquí dentro. Actividad número 2 está dentro. La van a abrir esa actividad. Fíjense que la 1 está afuera, pero la 2 está solamente dentro. Entonces yo la voy a colocar también para que no haya confusión. Aquí dice completar con B o V según convenga. Eso es completar esas oraciones con las letras que le indica. Completa con C, Z, S o X según convenga. Y por último, redactar los siguientes documentos comerciales. Una carta comercial estilo bloque extremo, un memorándum y un aviso.
Les voy a mandar por WhatsApp un ejemplo de una carta bloque extremo para que ustedes lo tengan pendiente de cómo la van a hacer. Entonces, la actividad 3 está el mandato ahí. La van a abrir, descargar y van a llenar lo que les pide. Un momentito. Está nueva. Ok. Ok, aquí está. Entonces, les decía que está la actividad 2, ¿verdad? Del módulo 3, que está dentro, integrada aquí. Le dice coloque aquí actividad 2, la van a descargar, está dentro. Yo la voy a poner fuera para que también la tengan igual. Y la actividad 3 es esta. Aquí ustedes van a separar en sílabas esas palabras. Es fácil. Subdividir. Ustedes lo van a separar sub, guión, di, guión, bi, guión, dir, guión. Así. Van a separar en sílabas, van a corregir la falta que hay en las siguientes palabras. O sea, vamos a colocar ahí algunas palabras incorrectas para que usted las escriba correctas. Y luego, usted va a corregir ese texto. Usted lo va a corregir, lo va a poner correctamente como va aquí en este cuadro. O sea, usted puede copiar y pegar, pero debe tener en cuenta que debe corregir todas las faltas ortográficas que tenga ese escrito, ese texto, y colocarla abajo. Y aquí al final le voy a colocar una evaluación que todavía no le he activado, pero la voy a activar mañana para que la realicen antes del día 14, ¿ok? Entonces, antes del día 14, usted debe tener todo listo. Entonces, me gustaría saber si hay alguna pregunta, chicas. Levantando la mano. Recuerden que la semana que viene vamos a seguir con los temas que quedan pendientes. ¿Preguntas? Me gustaría saber si tienen preguntas, chicas. No tengo ninguna hasta el momento. Bien, entonces vamos a pasar la lista. Bueno, sí, maestra, el examen o la prueba que usted va a poner, ¿usted lo va a avisar por el grupo cuando esté disponible? Sí, puede ser, porque yo lo voy a activar hoy o mañana temprano, porque hay algo que le debo corregir de una puntuación que tiene. Y por eso no lo dejé visible, pero está listo. Solamente es activarlo. Pero yo les aviso, no hay problema. Son 5 preguntitas, es corto. Miren, importante, no pueden pasar más de una semana sin entrar a la plataforma, porque automáticamente van a quedar suspendidos. O sea, no pueden durar 15, 20 días, es mucho tiempo sin entrar a un curso. Entonces, nada, vamos a pasar la lista para así concluir. Amba Lisbeth Abad, Escarte Yanairi Almanzar, Salomé Noelia Apolonio Santos, Geraldis Celine, Presente. Geraldis, Kirni Rosmariel Beltré, María Mercedes Monilla, Eleni Castillo, Juniali Sanelli Concepción, Carolina Concepción Vicente, Crislauri de Jesús Corsino, Presente. Carlenis Rachel Cuevas, Arlenis presente. Maderlane de Jesús,
Madelarne. Jennifer de la Rosa Jiménez. Nayelis Michelle de Santos. Laura Michelle del Orbe Céspedes. Alba Iris Rosario de la Rosa. Nati Altagracia Díaz. Cristal María Disla. Stephanie. Presente. Ok, Cristal. Stephanie Alexandra Espinal. Magda Lisbeth Heredia. Nicauri Melissa. Y Carmelin Nicole. Viviana Presente, G. Carmen. y Carmelin, ok. Viviana Luciano. Indira Mercedes Morel. Divielca Paulino. Ana Carolina Rafael. Brenda Eleisi Rivera. Angeli Yalisa. Carolani Rojas. Kirsi Maciel. Alenny del Carmen Ureña Roque y Zoila Dayana Ventura. Zoila. Bien. Entonces, Madeline está aquí, Zoila también. Están por acá presentes. Madeline, Zoila y Madeline, ¿verdad? Ok. Bien, entonces, nada, nos vemos en el próximo encuentro, Dios mediante. Si tienen alguna pregunta, la pueden expresar por el foro de dudas o vía WhatsApp. Lo escriben privado porque así, o por el grupo también, pero privado es más efectivo porque así yo lo veo más rápido. Entonces, pasen buenas noches, chicas, y vamos a motivarnos para terminar este curso satisfactoriamente. Recuerden que al final es en grupos que vamos a trabajar en el proyecto y ya deben ir mirando con quién van a hacer su proyecto. Pasen buenas noches y nos vemos el lunes, Dios mediante. Feliz noche a todas. Gracias, igual maestra. Bye. Feliz noche.